¿Por qué estimular a la vaca lechera en el ordeño? La vaca lechera, cuando está estresada, se altera, siente dolor, está incómoda, libera adrenalina, y con todo esto se bloquea la oxitocina. Estimular a la vaca lechera es vital en el momento del ordeño, ya que si esta actividad se hace bien y no existe estrés, la vaca libera la leche, y de esta forma no quedarán residuos en los conductos de la glándula mamaria. Oxitocina es el nombre de la hormona que interviene en la bajada de la leche cuando se lleva a cabo el ordeño. Cuando se estimula, con el despunte, limpieza y secado del pezón, se presenta un impulso nervioso que se da desde el pezón hasta la ubre. Este tiempo es el que se debe aprovechar. Durante el tiempo que dura el ordeño, trabaja la oxitocina, que el promedio es de 5 a 7 minutos. Es vital que, en el momento del ordeño, se extraiga la leche alveolar, que es aproximadamente el 70%, y el restante 30% que está ubicado en los conductos y cisternas de la ubre. Para que no existan remanentes en la ubre y la vaca de toda la leche que tiene disponible, hay que evitar procesos de sanidad mamaria. El ambiente debe ser confortable y tranquilo, ya que si la vaca se logra estresar, se alterará, estará incómoda y sentirá dolor. En consecuencia, liberará adrenalina y en consecuencia se bloquea la oxitocina y no entregará la leche alveolar. Por eso es vital que el área de ordeño sea un lugar que le brinde a la vaca confort, no existan gritos, ruidos fuertes, maltrato animal o golpes, y sobre todo un sitio limpio. Atrofia en la glándula mamaria. En el momento que baja el estímulo de la oxitocina, se acaba la bajada de leche. Si el ordeño es mecánico, la máquina sigue funcionando, y esto genera un efecto de vacío en la punta del pezón, a lo que se le conoce como sobreordeño. Esto en consecuencia causa una atrofia en el pezón, y en consecuencia se aumenta el riesgo de mastitis y el recuento de células somáticas. Es de recalcar que el sobreordeño se puede producir antes del ordeño, y esto se da cuando la vaca no ha sido bien estimulada en el momento previo al ordeño. Por tal motivo, la estimulación preordeño es vital para que el ordeño sea completo y tranquilo. Podemos concluir que para que la vaca entregue toda la leche alveolar es medida por la hormona llamada oxitocina, y en este proceso es vital la profesionalidad y capacitación del personal.